Hola, bienvenidos a esta unidad relacionada con el músculo esquelético, un órgano que lo analizaremos desde lo macroscópico, pasando por la microscopía óptica y llegando a datos de la microscopía electrónica, un elemento de fundamental importancia para todos los profesionales del ejercicio, para todos aquellos individuos que estén relacionados con el deporte. Bienvenido. Bien, eh, se espera entonces que una vez el estudiante haya completado los elementos que constituyen esta unidad, sea capaz de reconocer los diferentes niveles de la estructura muscular. Usted deberá ser capaz de hacer una descripción de aquellos elementos que van a formar parte del aparato contráctil y, en tercer lugar, debe ser capaz de describir los eventos mecánicos que ocurren en la sarcómera en el proceso contracción-relajación. Comenzamos. Estamos hablando del músculo esquelético, un órgano de particular importancia en el organismo. ¿Por qué? Porque cumple múltiples funciones. Quizá la más importante, la más evidente y a la cual siempre lo asociamos es el que tiene que ver con la locomoción. Esa capacidad del músculo de acortarse, de aproximar sus extremos y estando unidos en uno y otro segmento corporal, ser capaz de producir un desplazamiento articular, y si esa extremidad está fija a una superficie, pues nos va a producir la locomoción. Es el elemento central sobre el cual nos vamos a estar trabajando a lo largo de toda esta unidad. Muy importante tener en cuenta que este órgano tiene como parte muy interesante esa capacidad de cambiar sus condiciones metabólicas comparando el estado de reposo con el estado en el que está activo. Quiere decir esto que cuando el músculo está en activo, cuando el músculo está en reposo, sus necesidades metabólicas, sus necesidades de ATP son relativamente bajas. Y si comparamos el tamaño del compartimiento muscular, que es el más grande del organismo, pues podríamos decir que realmente la cantidad de energía que se utiliza en condiciones de reposo es relativamente baja. Es importante saber que el músculo esquelético en todo su conjunto va a representar en un individuo promedio sano con una masa muscular normal cerca del 40% de su peso corporal, y eso lo hace un órgano enorme. Ahora, cumple otras muchas funciones. El músculo, con toda certeza, y lo estamos describiendo cada vez con más detalle en las publicaciones científicas, tiene funciones moduladoras de múltiples funciones. Es un órgano que además es capaz de producir enormes cantidades de calor que tienen implicaciones muy interesantes en el organismo. Pero lo más interesante es que ese músculo, comparando las condiciones de reposo con el trabajo vigoroso, puede multiplicar de una manera sorprendente la cantidad de energía que va a utilizar, la cantidad de ATP que va a producir, y por ende, pues también va a incrementar de una manera muy importante las necesidades de oxígeno. Y eso es lo que lo hace un órgano tan particular. Bien, entonces ese músculo esquelético tiene unas características particulares que finalmente lo que va a hacer es producir el movimiento, como lo mencionaba hace unos momentos. Entrar en actividad ese músculo esquelético va a llevar a que la longitud total del músculo disminuya. Ese músculo en principio tiene un punto de origen y un punto de inserción en una estructura rígida que es el hueso, y esto corresponde, el punto de origen e inserción, usualmente a dos huesos diferentes, de tal suerte que la aproximación de ese punto de origen y de inserción va a conllevar a un desplazamiento articular. Existen algunas excepciones a este ejemplo que acabo de colocar, que son músculos que en la medida que se contraen no producen un movimiento articular. Voy a colocar el ejemplo del músculo orbicular de los párpados, el músculo con el que parpadeamos, el músculo orbicular de los labios con el que cerramos la boca. Son músculos que tienen una disposición
circular y bueno, no van a poder ser un movimiento articular, pero es realmente una excepción. Entonces, fundamentalmente, el músculo tiene como tarea producir un desplazamiento del aparato locomotor y para eso entonces se va a valer de unos elementos que están al interior de estas células que lo hacen tan particular, que son los miofilamentos. Veremos al final de esta unidad algunos elementos relacionados con la parte embriológica y que explican la disposición de estos miofilamentos al interior de las células. Pero para avanzar un poco, pues voy a advertir que la célula muscular, a diferencia del resto de células del organismo, tiene como característica morfológica que es una estructura cilíndrica que puede alcanzar varios centímetros de longitud y esto se logra gracias a que en el proceso de desarrollo, en el proceso embrionario, esta célula va a resultar de la fusión de una serie de células individuales que se dispusieron una enseguida de otra y que al final de la evolución pues van a terminar compartiendo el citoplasma, logrando entonces una estructura celular cilíndrica que tiene como particularidad que en su interior tiene unos elementos proteicos que son los miofilamentos y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, si entramos un poco desde el punto de vista macroscópico, en esta figura que estoy presentando, ven ustedes que este músculo que está representado en la parte superior de este esquema tiene una cantidad de células que están dispuestas de manera longitudinal, una al lado de otra, y que van a comprender lo que denominamos el vientre muscular. Luego ustedes ven en la parte inferior de ese vientre muscular una estructura que ha sido representada en color amarillo que corresponde al tendón. Este tendón es un elemento muy interesante del cual tendremos un espacio más adelante para poderlo mencionar. Y por último, tenemos aquí en la parte inferior marcado con la letra A un hueso donde se está representando el punto de inserción o de origen de este músculo para efectos prácticos mecánicos. Bien, el músculo entonces va a tener un origen en un hueso y una terminación en otro, pero el punto de origen o inserción puede hacer uso de un tendón para poderse adherir al hueso, pero esto no es obligatorio. Hay algunos músculos que no poseen tendón y luego miraremos en su momento la característica que tiene esta estructura tan importante en esta unidad que la hemos denominado la unidad músculo-tendinosa. Entonces, en la parte central del esquema, ven ustedes el vientre muscular, donde estamos representando, si ven ustedes arriba con el número 1, las células musculares, llamadas también las fibras musculares, que a su vez eh, van a tener una cubierta muy delgada que corresponde a la membrana celular, que por tratarse del músculo también se denomina endomisio o también otro término es el sarcolema. Todo lo relacionado con el músculo tiene terminaciones griegas y latinas que pueden ser el prefijo mio o el prefijo sarco, de tal suerte que sarcolema hace referencia a la membrana celular de la célula muscular exclusivamente. Bien, luego en un segundo escenario vamos a ver que esas células se van a agrupar y van a tener unos tabiques que las independizan. Aquí estoy representando con el cursor a algunos compartimientos que agrupan células y esos compartimientos se denominan los fascículos. Este que está representado aquí con el número 4 es un fascículo, es un grupo de fibras de células musculares que veremos que tiende a tener unas funciones contráctiles particulares. Ese fascículo está recubierto por eh, una membrana de tejido conectivo que se denomina el perimicio. O sea que si la célula muscular tiene como cubierta el endomicio, el fascículo tiene como cubierta el perimicio.
y un conjunto de fascículos, como lo ven ustedes aquí en esta parte del esquema, van a configurar el músculo en su cuerpo global, lo que se denomina el vientre muscular. El vientre muscular hace referencia a esa parte grande, importante de la masa muscular, que a su vez, al igual que los dos componentes anteriores, tiene una cubierta que se denomina el epimicio. Entonces, tenemos la célula muscular, tiene como cubierta el endomicio, el fascículo tiene el perimicio y el músculo tiene como cubierta el epimicio. Aquí en este esquema, el epimicio está representado con el número 7 y también se denomina la fascia muscular. Esta fascia muscular tiene una característica importante, es que es un tejido resistente, es flexible, muy prácticamente no elástico y tiene la responsabilidad de mantener dentro del compartimiento que conforma el vientre muscular. Esto tiene diferentes funciones. Una es mantener en su posición el músculo y darle un poco de estabilidad, pero también le va a permitir esas cubiertas y al igual que el endomicio y el perimicio, que un músculo se contraiga y no haya un coeficiente de roce con el músculo vecino. O si es con el fascículo, hablamos del perimicio, pues con el fascículo vecino, o inclusive si hablamos con la célula a célula, estamos hablando del endomicio. Estas estas cubiertas que son de tejido conectivo, fibroso, resistente, cumplen una función muy importante y deben permitir el paso tanto de los vasos sanguíneos para que la sangre entre y salga del músculo, como la entrada de los nervios. Ven ustedes aquí en este esquema, he coloreado aquí con rojo un vaso sanguíneo que está entrando a irrigar este vientre muscular. Este es un vaso nutricio muy importante para asegurar el aporte de oxígeno y nutrientes a estas células. Y ven ustedes aquí en la parte de abajo a la izquierda el ingreso de un nervio, porque como veremos más adelante, cada una de las células va a necesitar estar conectada con uno de los nervios para poder cumplir su función contráctil. Bien, entonces hemos hecho un corte transversal del músculo representado por este círculo que estoy mostrando con el cursor, que ha sido magnificado aquí en este círculo abajo a la izquierda en la figura B. Ustedes tienen aquí varias estructuras a reconocer. Estos círculos blancos que tienen unos núcleos periféricos corresponden a las células musculares. Estas blancas que estamos viendo aquí en el esquema de arriba, pero me interesa que ustedes tengan aquí en consideración, por ejemplo, este tejido que ven ustedes en la parte izquierda del círculo, que corresponde a la fascia y les da una noción de qué tan gruesa es y qué vecindad tiene con el músculo. Finalmente, se ve muy bien en esta figura eh, los capilares sanguíneos que han sido coloreados en rojo para darles a ustedes una idea de la cantidad de vasos sanguíneos, de capilares con los que debe contar esa masa muscular para poder garantizar el suficiente aporte de oxígeno y nutrientes a este tejido. Bien, y en el esquema de abajo a la derecha, la figura C, tienen ustedes tres células musculares que han sido representadas en una vista longitudinal. Esta figura C corresponde a la magnificación de este recuadro que estoy señalando aquí con el cursor y que ha sido llevado aquí abajo a la derecha y que muestra en esencia tres células independientes, tres células distintas. Una célula está representada aquí con el número 1, el número 2 está representando uno de los núcleos de la célula y bueno, la magnificación no permite pues como identificar más organelas que estén al interior de esa célula muscular. Muy bien, cuando pasamos entonces a un fascículo, entonces el escenario tiene los siguientes detalles. Ustedes ven que hay una cobertura representada aquí con el número 1
que se ven una cantidad de filamentos y han sido coloreados en morado. Esto corresponde al perimicio, es el perimicio de este fascículo. Y como característica, este perimicio está albergando en su interior unos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 o 9 células musculares, en el entendido que cada uno de estos círculos que estoy representando aquí arriba corresponde al corte transversal de cada una de las células que son cilíndricas. Muy bien. Debe reconocerse en esta imagen que este fascículo en su parte central tiene aquí un paquete nervioso. Ya ven ustedes aquí unos cortes amarillos con un reborde negro, corresponde a uno de los nervios que va a recorrer este fascículo, y se ve coloreado en rojo la red vascular, toda la red capilar con la que cuenta este fascículo. O sea que así las cosas, vemos que hay una profusa, una rica capilarización de este fascículo, lo cual nos hace pensar que es un tejido que tiene una alta necesidad de oxígeno para su metabolismo en el ejercicio. Ok, aquí es de reconocer también que en la parte frontal se ha hecho un corte parcial longitudinal, donde estaríamos viendo como el interior de estas tres células. Y se empiezan a ver unas bandas grises, unas bandas claras, que son las que vamos a desarrollar en las diapositivas siguientes. Muy bien, esta fotomicrografía es interesante porque les da a ustedes una idea de cómo se ve en una microscopía electrónica un fascículo que ha sido cortado de manera transversal. Este tejido que ven ustedes aquí en blanco sería el perimicio, y cada una de estas fibras que ven ustedes rojizas corresponde a cada una de las células musculares, cada una de las fibras musculares. Es una muy buena imagen que muestra el esquema de un corte transversal que ha sido hecho de manera neta, probablemente con un bisturí, y no es la imagen que se observa en el caso de una lesión muscular tipo desgarro, donde no se ve el corte tan neto y en el mismo nivel de todas las fibras. Bien, y a esta altura, entonces ya llegamos al interior de la célula muscular. Observen ustedes aquí que esta célula muscular tiene una membrana celular o sarcolema o endomicio que habíamos mencionado anteriormente y que está representado con el color azul. Por encima de esta membrana celular, de este sarcolema, tenemos una capa coloreada en verde que está por fuera de la célula y que es muy importante, hablaremos de ella en varias ocasiones, que se denomina la membrana basal. Esta membrana basal está íntimamente adherida a la membrana celular, al sarcolema. De particularidad, en esta diapositiva quiero hacer énfasis que la membrana celular, en ciertos puntos, ustedes ven aquí, voy a señalar con el cursor, unas perforaciones, unos orificios que aparecen en la membrana celular, y en los cuales lo que se observa es una invaginación de la membrana celular. El sarcolema entra, se profundiza y forma una serie de tubos que van a recorrer la parte profunda de la célula, conformando lo que se denomina el sistema de tubos transversos o túbulos transversos, que tiene como función agilizar, facilitar la movilización del calcio al interior de esa célula. Bien. Ahora, si nos adentramos en la estructura, vamos a observar los miofilamentos. Los miofilamentos, que son la parte proteica, que nos va a permitir la parte mecánica de la contracción muscular, está dispuesta de manera longitudinal en la célula, de manera longitudinal, forman las bandas claras y oscuras que hablaremos más adelante, y
Esos miofilamentos están abrazados por unas estructuras en forma de red, de malla, que es muy pequeñita y que está al interior de la célula muscular. Miren ustedes, tengan eh, la precisión de que aquí lo que estoy mencionando ya me encuentro dentro de la célula, estoy al interior del miocito y esa red, esa malla que va a abrazar los miofilamentos, tiene como función fundamental albergar, almacenar el calcio dentro del compartimento intracelular, porque también hay otro que está en el espacio extracelular y que tiene que estar entrando y saliendo, como lo dijimos ahora, facilitado por el sistema de tubos transversos. Esa estructura amarilla que les menciono es el retículo sarcoplásmico. El retículo endoplásmico de la célula convencional en el músculo esquelético se va a denominar el retículo sarcoplásmico. Entonces, así las cosas, es importante retener, deben saberlo ustedes, es muy importante saber que la función fundamental del retículo sarcoplásmico es el almacenamiento del calcio para agilizar la entrada y salida de él en el momento de la contracción y de la relajación muscular. Ok, y nos queda por reparar aquí dos cosas. Que el retículo sarcoplásmico se desplaza entre un sistema de tubos transversos y otro sistema de tubos transversos. Por ejemplo, aquí en el cursor estoy mirando un sistema de tubos transversos y si subo al siguiente, el siguiente sistema de tubos transversos entre uno y otro, se corresponde la localización del retículo sarcoplásmico. Y además vemos al interior de esta célula, coloreado en rojo, las mitocondrias. Esta célula cuenta con las mitocondrias que ustedes están viendo aquí, coloreadas en rojo. Bien, imágenes de microscopía electrónica de las células. Se observa en amarillo el sistema de tubos transversos que ha sido coloreado y ven ustedes también unos trazos perpendiculares a los tubos transversos y coloreados en negro que corresponde a los miofilamentos. Ahora, ese retículo sarcoplásmico es visto aquí en esta diapositiva en la figura superior cuando se hace un corte delgado para ver la localización del retículo sarcoplásmico y en la figura B las flechas nos están mostrando los dominios de unión que contienen la calciquestrina y que se sitúan frente a los tubos T. Es importante saber que ese sistema de las tríadas, donde están las cisternas y el retículo sarcoplásmico, tiene como función fundamental la liberación del calcio que van a permitir la activación de los miofilamentos durante la contracción, lo cual se ha denominado las unidades de liberación del calcio. Bien, aquí estamos por fuera de la célula de las células y quiero hacer énfasis en un aspecto que vale la pena mencionar, es cuál es la proporción que existe entre el tamaño de una célula muscular y los capilares que la circundan. Aquí está representado en color azul el, un capilar sanguíneo. Esos capilares, para que ustedes tengan una idea de la proporción, son tan delgados que puede caber en su diámetro uno o dos glóbulos rojos. Y esto les va a mostrar a ustedes entonces cómo es posible que por ese vaso que tiene una pared tan pequeña y que es porosa en sus paredes, es decir, por eso se denomina capilar, el paso del glóbulo rojo a través de este capilar sanguíneo va a permitir que él suelte el oxígeno y ese oxígeno pase aquí al espacio extracelular y luego ingrese a la célula y busque la mitocondria. Y igualmente va a permitir, en una función muy interesante y activa, que todos los elementos de desecho resultantes de la contracción muscular sean barridos, entren a este capilar sanguíneo y sean evacuados
del músculo. Esta siguiente fotomicrografía muestra con gran ampliación y después de haber congelado las fibras musculares, la imagen que se obtiene. Si ustedes ven, cada una de estas corresponde a una célula muscular. Aquí estamos viendo un capilar y vemos la cobertura de las membranas que la circundan. Ok, entonces ahora estamos ya al interior de la célula muscular. ¿Qué es importante retener? Que cuando yo ya estoy dentro de la célula y miro la disposición de los miofilamentos, de esos hilos de proteína que son responsables de la contracción muscular, van a tener una disposición que me va a mostrar unas bandas oscuras y unas claras. Eso se llama bandas A, bandas C, dependiendo de la característica óptica que tenga la estructura. La banda A corresponde a la anisotrópica, la banda I corresponde a la isotrópica. Pero si vamos a ver entonces la disposición de esos elementos, verán ustedes que en una vista, en un corte transversal y mirando de arriba abajo, vamos a reconocer unas líneas delgadas oscuras, como esta que estoy representando con el mouse, y esta otra que estoy aquí señalando con el cursor, y esas líneas oscuras delgadas me van a delimitar las unidades contráctiles del músculo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre una línea delgada oscura y la otra se encuentran las estructuras anatómicas mínimas para que ocurra una contracción muscular. Y por eso se llama la unidad anatómica del músculo. Ya cuando hacemos referencia a todo el aparataje que se requiere para que el músculo se contraiga y que comprende inclusive la estimulación nerviosa, pues lo que vamos a decir es que estamos hablando de la unidad funcional muscular, pero la unidad anatómica es la que está comprendida entre dos líneas oscuras y se denomina la sarcómera. La sarcómera es la unidad contráctil del músculo. Bien, entonces vamos por partes. Una sarcómera está delimitada por unas líneas oscuras que se llama la línea Z. Así como con el cursor voy a mostrar aquí una línea Z y voy a representar una segunda línea Z. Lo que hay de aquí hasta acá en este escenario corresponde a una sarcómera. Muy bien. En estos filamentos, en esta línea Z, se van a anclar, se van a pegar o van a tener origen los filamentos delgados. O sea, que de aquí, de este filamento delgado que estoy representando, de esta línea Z que estoy representando, saldría un filamento delgado que se va a desplazar en este sentido. Aquí tendría un segundo, un tercero, un cuarto filamento delgado. Y en la línea Z del lado opuesto van a nacer también filamentos delgados que se van a aproximar a la parte central de la sarcómera. Muy bien. Entonces tenemos hasta aquí que la sarcómera está delimitada por la línea Z, una sarcómera es la unidad contráctil del músculo y que de la línea Z se originan o nacen los filamentos delgados que se van a ir acercando, se están orientados como a la parte medial de la sarcómera. Esa parte medial de la sarcómera está reconocida por una línea vertical también menos oscura que la línea Z, un poquito más angosta, y por estar en la mitad de la sarcómera se denomina la línea M. Esa línea M anatómicamente corresponde a un engrosamiento pequeñito que tiene los filamentos gruesos en su parte central. Muy bien. Y tenemos entonces eh, otra estructura crítica a tener en cuenta, que es el filamento grueso. El filamento grueso está comprendido por esta banda oscura y vamos a decir que un filamento grueso comienza acá y termina acá. Y habrá filamentos gruesos, múltiples filamentos gruesos que se van a intercalar. La palabra técnica es cabalgar o remontar sobre los filamentos delgados. Entonces, bien, lo dicho hasta acá es que la sarcómera es la unidad
contractil, la unidad anatómica del músculo, y tiene, para a manera de recorderis, porque es muy importante que esto se retenga, dos límites laterales que son la línea Z. De la línea Z van a nacer los filamentos delgados que tienen una orientación hacia la parte central de la sarcómera, que es considerada como la línea M, y cabalgados remontados están sobre los filamentos delgados los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos son los que van a configurar la banda oscura de la sarcómera. Bien, si a ese músculo le hacemos un corte transversal, vamos a encontrar que ese corte transversal de las células, esta célula, aquí tenemos unas 5 células, nos va a mostrar una serie de punteados que corresponde al corte transversal de los miofilamentos. Si ustedes ven entonces, hay una configuración que es tridimensional, porque en la figura anterior, en esta, estamos viendo como una fotografía, un corte transversal, y podríamos pensar que los filamentos están uno encima de otro. Pero cuando vemos la diapositiva actual, ustedes ven como un filamento tiene alrededor una serie de miofilamentos, demostrando que el escenario es tridimensional. Ahora, si hacemos eh, una vista lateral con pocos aumentos, como el caso de un microscopio óptico simple, lo que encontramos es que las bandas oscuras y las bandas delgadas se intercalan, y a lo largo de una vista con pocos aumentos da la impresión de que hubiera estrías en este músculo. Y es esta imagen que se logró usando microscopios ópticos que se le dio el nombre de músculo estriado. Es decir, esta apariencia de estrías fue lo que llevó a que se denominara el músculo estriado. Esta es una fotomicrografía de un músculo en contracción, en el cual se ve el apiñamiento de los filamentos gruesos y delgados por encima de la membrana celular, por encima de la sarcómera. Es decir, esta es la vista de un músculo esquelético en contracción. Bien, en esta diapositiva tenemos elementos muy interesantes que tienen que ver con la disposición de las sarcómeras. Ya habíamos dicho, como lo mencioné en diapositivas anteriores, que las líneas verticales oscuras, gruesas, corresponden a la línea Z, de tal suerte que con el cursor voy a representar que está una línea Z, esta es una segunda, y que lo que aquí es una sarcómera. Y se ven pues la banda oscura, la línea M, y de dónde a dónde iría un filamento delgado, como ya lo mencioné. Pero me interesa que ustedes retengan en esta diapositiva unos elementos adicionales. El primero es estas estructuras que estoy representando, que estoy señalando aquí con el cursor, que son nada más y nada menos que las mitocondrias. Estas son las centrales eléctricas de la célula. Es aquí donde veremos en su momento, toda la parte metabólica de producción de ATP al interior de esta organela, súper importante. Y el otro elemento que quiero hacer énfasis aquí en esta diapositiva es este punteado que ven ustedes aquí flotando en el sarcoplasma, este punteado que corresponde a las reservas de azúcar de carbohidratos al interior de esa célula, denominado el glucógeno muscular, un sustrato energético sobre el cual hablaremos en varias ocasiones. Entonces aquí vamos a revisar la configuración de un filamento delgado. El filamento delgado es una estructura que está compuesta por 3 proteínas: la actina, la tropomiosina y las troponinas. La actina es una proteína globular que se va a disponer en forma como un collar de perlas de 2 cadenas entorchadas unas sobre otras. Ustedes observan aquí en esta imagen cómo esos glóbulos azules se disponen en 2 cadenas y tienen una disposición
helicoidal. Es así como se disponen las actinas en el filamento delgado del músculo esquelético. Un segundo elemento proteico también es uno que tiene una configuración cilíndrica y que le va a dar estabilidad y le va a permitir mejorar el soporte de la tensión a ese filamento que es la tropomiosina. La tropomiosina tiene esa función estabilizadora que le permite soportar la tensión al filamento delgado. Y muy importantes son los complejos de troponina. Los complejos de troponina se denominan así porque están compuestos por 3 glóbulos proteicos denominadas la troponina T, la troponina C y la troponina I. La troponina T es una troponina que va a ser un punto de anclaje pegándose a la tropomiosina. Entonces, esa primera troponina tiene una función muy importante en darle estabilidad, fijación al resto de las troponinas que veremos. A esa troponina T se le pega una segunda troponina que se llama la troponina C. La troponina C es una estructura proteica que tiene una gran afinidad por el calcio y tiene la posibilidad de captarlo, retenerlo y luego liberarlo, y veremos su función en unos momentos cuando estemos hablando de la contracción muscular. Y tenemos la tercera troponina, que es la troponina I, que se denomina así por tener un papel inhibidor del punto de enganche del filamento grueso con el filamento delgado. Lo veremos a continuación. Y tenemos en este momento aquí la representación de la miosina. Esa miosina es una estructura proteica también dispuesta en forma de 2 elementos entorchados unos sobre otro de manera helicoidal y que va a terminar en 2 cabezas. La cola o el palo del bastón se denomina la miosina pesada, la miosina liviana, perdón, y las cabezas se denominan la meromiosina pesada. Estas cabezas son muy importantes en la medida que son las que le van a dar al músculo las posibilidades de contraerse lento, rápido, va a determinar la naturaleza contráctil del músculo. Bien, entonces hasta aquí hemos visto los elementos que comprenden, que configuran la unidad anatómica, la unidad estructural del músculo esquelético que corresponden a la sarcómera. Entonces, cuando lo vemos ya en su contexto, vemos que la disposición de los filamentos azules en color azul se intercalan con los filamentos gruesos de color rosado. Aparte de eso, ven ustedes que el filamento grueso tiene unas cabezas de miosina que a un lado de la sarcómera, a partir de la línea M, donde se ve el son, tiene una disposición en un sentido y una disposición opuesta en la otra mitad de la sarcómera. Es importante a esta altura de la presentación mostrar que en una posición de longitud intermedia del músculo, los filamentos delgados no dejan un espacio libre entre ellos. Aquí está representado con el término de Pearson. Y esa zona se denomina la zona H. Esa zona H está comprendida entre este extremo, lo muestro con el cursor, de este filamento delgado derecho y este izquierdo constituye la zona H. Esta zona H es aquella zona que va a cambiar en su tamaño dependiendo de qué tan alargado o qué tan acortado esté el músculo. En el entendido que en la medida que el músculo se alarga, la zona H aumenta, y en la medida que el músculo se acorta, la zona H disminuye, inclusive puede llegar a desaparecer cuando la contracción es completa. Esta animación nos va a mostrar entonces la mecánica de la contracción muscular. Observen ustedes que hay un primer momento, como lo ven ustedes aquí en este instante,
que los filamentos de miosina están sobre el eje del filamento del grueso delgado y no hay ningún contacto con el filamento delgado aquí en este instante. En un segundo momento, lo que va a ocurrir es que esta cabeza se va a levantar y va a enganchar el filamento delgado y lo ven ustedes en este instante. Ella se va a levantar, ahí va, ahí se engancha, muy bien. Ese momento de enganche es muy importante y puede ocurrir porque la troponina I, troponina inhibidora, se ha desplazado de ese sitio de inhibición gracias a que el calcio se le ha pegado a la troponina C. Lo vamos a explicar ahora en una figura más adelante. Y solamente hasta que se enganche ese filamento grueso con el filamento delgado, podrá hacer selectiva la contracción muscular, porque cuando el adenosín trifosfato ATP se rompa, va a producir una flexión de la cabeza del bastón de miosina que va a desplazar, en este caso que ven ustedes hacia la izquierda, el filamento delgado. Entonces veamos un momento, aquí está la relajación, luego se engancha, ahí se engancha y luego se flexiona la cabeza y lo tira hacia la izquierda. Observen ustedes que cuando ese movimiento ocurre y lo tira hacia la izquierda, el ATP se rompe y ese pedazo, ese fragmento de la fisiología es el que vamos a explicar en detalle en todo el aparte de la bioquímica del ejercicio. Entonces, esta animación ha buscado hacer más didáctico y comprensible el fenómeno de la contracción muscular en su más simple expresión. Aquí ustedes ven a la derecha la banda Z, que cuando el músculo se flexiona se desplaza hacia la izquierda, haciendo énfasis y aclarando que este segmento de la sarcómera que están viendo ustedes es solamente la mitad de una sarcómera. Aquí en este sector que estoy señalando con el cursor, haría falta la otra mitad de la sarcómera, y lo cual pondría de manifiesto que cuando estas cabezas se flexionan, en este caso aquí hacia la izquierda, lo mismo estaría ocurriendo en la otra mitad de la sarcómera y estaría desplazando hacia la derecha, y en últimas tendríamos un acortamiento de la célula muscular. Bien, y veámoslo con más detenimiento. Tenemos en la parte de abajo el filamento grueso. Esta es una cabeza de miosina. Estas son las cabezas de miosina y es muy importante. Esto es crítico, es de la más alta importancia. Saber que el adenosín trifosfato, listo para la hidrólisis, se va a situar justamente aquí en el cuello de las cabezas de miosina, en este sitio. Entonces, lo que estamos representando en este caso particular es que esta sarcómera está en relajación porque no existe un contacto entre esta cabeza de miosina con el filamento delgado. Miren ustedes que aquí tenemos en morado la actina, la tropomiosina cintada y las 3 troponinas. En el siguiente momento de la contracción, lo que va a ocurrir es que la cabeza de miosina ha enganchado, ha anclado al filamento delgado, haciendo justo uso de donde están las troponinas. Observen ustedes, aquí están las troponinas, y lo que va a ocurrir entonces, porque hasta este momento no ha ocurrido la contracción, es que al romperse el adenosín trifosfato, esta cabeza se va a flexionar hacia la izquierda y me debe correr este filamento en este sentido, que es lo que ocurre acá. Si observan ustedes aquí, la flexión de esta cabeza rompió el adenosín trifosfato y como resultado ese adenosín trifosfato se convirtió en un ADP y me quedó el fosfato, el fósforo inorgánico liberado suelto. Y aquí vuelve el músculo a su estado de relajación. Ok, veamos entonces aquí en este esquema que me parece el más didáctico y para ir terminando ya la sesión de hoy, cómo es el fenómeno contráctil muscular. Lo que tienen ustedes en este esquema es una sarcómera. Esa sarcómera tiene como límite la línea Z. Ven ustedes aquí una línea Z y a la derecha otra línea Z. Sobre esa línea Z se pegan los filamentos delgados. Estoy señalando aquí como sería el filamento delgado de abajo a la izquierda, de abajo a la derecha, perdón, con sus componentes. Donde tenemos aquí la actina, vamos a asumir pues que sea esta banda gris clara.
esta sería la troponina C, la troponina T, la troponina C sería esta rayita, y la troponina I, vamos a asumir que son estos cajoncitos rellenos con unas líneas oblicuas. Si ustedes observan ahí, la posición de la troponina I hace que el bastón de miosina apenas lo toque, pero no ha enganchado el filamento delgado. Muy importante reconocer en este esquema que en la parte que queda cabalgado entre los filamentos delgados está el filamento grueso. Observen ustedes aquí el cuerpo del filamento grueso, aquí estaría la línea M, este espacio entre los extremos mediales de los filamentos delgados es la zona H, y observen ustedes aquí las troponina, tropomiosina, etc. ¿Qué va a ocurrir en un primer momento? En un primer momento, el calcio, lo veremos más adelante, toda su fisiología, en el control neural del movimiento, el calcio finalmente lo que va a hacer es pegarse a la troponina C. Entonces, si opinan ustedes aquí el calcio, se le ha pegado a la troponina C y ha hecho que las troponinas I que estaban aquí en este espacio ocupándolo, se hayan desplazado hacia arriba dejando una muelita, dejando un cajón libre. Y si observan ustedes aquí, esta cabeza de miosina ha entrado, ha enganchado el filamento delgado. Me voy a devolver para que comparen ustedes. Miren que aquí la cabeza no había podido entrar a enganchar el filamento delgado. Aquí ya ocurrió, lo tiene enganchado. Pero hasta aquí, dos cosas importantes a retener. El fenómeno ha ocurrido en todas las cabezas de miosina, porque la liberación del calcio va a hacer que todas las troponinas C capten el calcio y que el fenómeno ocurra de manera sincrónica en todas las sarcómeras. Y segundo, que el músculo no se ha cortado, porque miren ustedes que la línea Z está en la misma posición y la zona H ha conservado su tamaño. Me voy a devolver a la diapositiva anterior, miren ustedes el tamaño de la zona H y compárenlo con esta segunda diapositiva. Muy bien. Entonces hasta aquí es un fenómeno eléctrico, fundamentalmente el calcio es un ion que tiene una carga positiva y que va a producir ese desplazamiento en el espacio. Y entonces va a ocurrir finalmente la contracción. Observen ustedes que este es el momento más importante de la presentación. Aquí estoy señalando este punto negro que se localiza en cada una de las cabezas de miosina. Ese es el adenosín trifosfato. Y es el momento donde el adenosín trifosfato se va a romper y miren lo que ocurre. Al romperse el adenosín trifosfato, el punto negro ha desaparecido y ha sido representado con una flexión, con una flecha, que muestra cómo se flexionaron las cabezas de miosina, todas al tiempo. Me devuelvo al anterior. Observen ustedes aquí sin flexionarse, aquí flexionadas. Y lo que ha hecho esa flexión de todas las cabezas de miosina es aproximar los filamentos delgados hacia la línea M. Y si ustedes observan, la zona H ha disminuido. Me devuelvo una diapositiva y vuelvo a pasar y miren ustedes el tamaño que ha disminuido la diapositiva. Y esta es la contracción muscular en su más simple expresión. Muy bien. Lo que viene enseguida es que esas cabezas de miosina vuelven y se van a reaprovisionar de adenosín trifosfato. Observen ustedes los contactos mediales del filamento grueso con el filamento delgado se mantienen para que la contracción no se suelte. Y la cabeza de miosina más distal va a buscar un enganche más posterior y va a venir una nueva contracción. Y observen ustedes cómo esta flexión ha hecho que la zona H desaparezca, ha hecho que la sarcómera se acorte aún más y entonces vamos a decir que está en una fase más avanzada de la contracción muscular. Entonces, tenemos así las cosas, que la contracción muscular es un fenómeno muy particular. Es un elemento que tiene su grado de complejidad, es importantísimo, es indispensable tener el conocimiento anatómico de las estructuras que involucran en la contracción muscular, y lo que hemos dicho entonces en síntesis aquí son varias cosas. Primero, que el músculo visto desde lo macro hasta lo microscópico se compone del vientre muscular, fascículos y fibras musculares, que las coberturas de cada una de ellas son el epimicio, el perimicio, el endomicio o membrana celular. Vimos las estructuras que hay al interior de la célula y las funciones que tienen, y haciendo particular énfasis
en el retículo sarcoplásmico y la responsabilidad que tiene de almacenar el calcio. Y finalmente, hemos visto cómo interactúan el filamento grueso y filamento delgado en el evento de la contracción haciendo uso del ATP y demostrando cómo la flexión de las cabezas de miocina lo que hace es aproximar la línea Z hacia la línea M, haciendo probablemente que la zona H desaparezca y logrando entonces así el fenómeno tan fascinante, tan interesante para todos nosotros como es la contracción muscular. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima presentación. Mira que no grabó.